El estudio de hoy se titula Viviendo bajo la mirada de Dios. Este estudio está basado en nuestra serie de Proverbios. El día de hoy veremos los versículos 3 y 4 del capítulo 15 de Proverbios. Y pues lo más importante que nos puede suceder es conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son los atributos o características que definen su personalidad? El saber quién es Dios nos llevará a conocernos a nosotras mismas. Esto lo digo partiendo del hecho de que fuimos hechas a su imagen conforme a su semejanza. El saber quién es Él, cómo nos ve, nos llevará a saber qué es lo que Él piensa de nosotros. Y eso es lo que definirá nuestra relación con Él. Lo que pensemos de Dios es lo que determinará la forma en que viviremos cada día de nuestra vida. Decir esto de una forma más precisa sería: lo que pienso de Dios hoy es lo que define la forma en que estoy viviendo ahora. La única manera en que podremos conocer a Dios es por medio de su palabra. Por eso yo las invito a abrir nuestra Biblia en el pasaje del día de hoy, que es Proverbios 15, y estaremos en el versículo 3 en este momento, que nos habla de dos características o atributos de la personalidad de Dios. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar a causa de la omnipresencia y la omnisciencia del Señor. Empecemos por definir la primera característica, que es la omnipresencia de Dios. Esto es que su presencia abarca todo lugar. Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. No es que sea tan grande que sus pies están en un extremo y su cabeza está en el otro extremo. No es tampoco que su presencia se multiplique para poder estar en todos los lugares al mismo tiempo. Se refiere a que Él ocupa todo espacio porque su sola presencia rompe todos los ejes de la tierra: norte, sur, este y oeste. Su presencia es infinita. Todo Dios ocupa todo lugar. La Biblia en 2 de Crónicas dice que los cielos y la tierra no le pueden contener. Hay un versículo que dice: ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Esto lo podemos ver en Jeremías, capítulo 23, versículo 24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo veo? Declara el Señor. ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Por lo tanto, debemos de vivir cada momento de nuestra vida conscientes de que sus ojos están viéndonos todo el tiempo. Hay un dicho que dice: al ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Muchas los conocemos. Al ojo del amo engorda el caballo. Se refiere que si el siervo ve que su amo lo está vigilando, cumplirá diligentemente con sus deberes. Se comportará lo mejor que pueda. Pudiéramos decir que se va a lucir delante de los ojos de su amo. Sabiendo esto, de que nosotros estamos todo el tiempo bajo la mirada de nuestro amo y Señor, deberíamos lucirnos haciendo todo lo mejor posible para agradar a Dios. Por ejemplo, en la forma en que trato a mi esposo, la forma en que trato a mis hijos, la forma en que trato a mis hermanos, la forma en que trato a mi prójimo, ¿verdad? Hacer esto es difícil, pero las buenas noticias es que tenemos a nuestra disposición al Espíritu Santo de Dios en nosotros como creyentes.
Necesitaremos la obra de su Espíritu Santo ayudándonos a cumplir esto. Pues nosotros no solo estamos una jornada de trabajo de 8 horas diarias bajo el ojo del amo, sino las 24 horas del día, los 365 días del año, cada instante y cada día de nuestra vida. Permaneciendo en este versículo principal que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, hablemos de la segunda característica de Dios que habla este versículo, la omnisciencia de Dios. Se refiere a que Dios tiene todo el conocimiento, Él lo sabe todo. Solo un ser que es infinito y eterno puede saberlo todo. Dios, siendo infinito, puede estar al tanto de todas las cosas, entender todas las cosas y comprender todas las cosas. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Él conoce todos nuestros pensamientos, hasta el más íntimo de ellos. Él lo conoce. Todavía no está la palabra en nuestra boca y he aquí, tú ya la sabes toda. Y eso debería de ser un motivo de consuelo y un motivo de gozo, porque a veces en los momentos más dolorosos de nuestra vida, tal vez no podamos articular ninguna palabra con nuestra boca porque el dolor sea tan grande, pero Él ya sabe lo que tú estás tratando de expresarle. Y eso es lo más maravilloso que podemos saber. No existe un lugar para escondernos de Dios, ni en las mismas tinieblas. Dice Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Mas aún así, vemos en Génesis que Dios le hace una pregunta a Adán. Dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Por supuesto que sí. Dios le hace una pregunta retórica, pues Dios sabía perfectamente la respuesta. Dios sabía dónde estaba y lo que había hecho también lo sabía. Dios quería ser responsable a Adán de su acto de pecado. Después Adán le responde en el siguiente versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso Adán no conocía al Dios que lo formó? La respuesta es sí, aunque pareciera que no, ya que su pecado ahora hacía que Adán olvidara a Dios y su palabra, la relación de confianza que él había tenido con él. Su pecado ahora lo cegaba. Ya no era sensible a la voz de Dios. Su mente había sido cauterizada por su pecado, al pretender creer que podía esconderse de los ojos de Dios. Pidámosle a Dios que nos recuerde cada segundo de nuestra vida que Él está observando nuestros actos, que su maravillosa presencia nos acompaña en todo momento. Recordemos que nuestro versículo dice: los ojos del Señor están en todo lugar, y finaliza diciendo: mirando a los malos y a los buenos. Esto es, vigilando a los malos y a los buenos, viendo cada día sus obras. Es un hecho que sus hijos, los que caminan en integridad, son consolados con esta palabra, porque saben que recibirán recompensa. Pero para los hijos de Dios que viven en desobediencia, esta palabra debe hacerles sentir temor, pues es una advertencia del castigo que pueden recibir de parte de Dios como su Padre. Pues al apartarse de las sendas de Dios, se hace necesaria la corrección del Padre, que a veces llega en forma de sufrimiento. Y para aquellos que viven lejos de Dios, que no han puesto su fe en Cristo y no tienen temor de Dios,
esta palabra los condena a una eternidad sin Dios, pues su maldad está delante de Dios cada día. Dice Jeremías 32:19, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Al hombre malo no le conviene reconocer que existe Dios, que todo lo ve, que existe un Dios que todo lo ve, el Dios de la Biblia. Tratan con todo su ser y con todas sus fuerzas de ignorar que Él existe. Tratan de evadir, escuchar que Él existe. Por eso se ha creado desde siempre un Dios falso, de piedra o de madera o imaginario, que no ve, como dice Deuteronomio en el capítulo 4, allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen. Y ese es el engaño en el que vive este hombre inicuo, pretendiendo creer que no hay Dios que le puede ver hacer su maldad. Pero el Hijo de Dios que camina en obediencia no tiene que preocuparse por lo que sucederá con su vida, ni en el presente ni en el día de mañana, porque sabe bien que no está en manos de un Dios ciego, sino de un Dios que con su tierna mirada le cuida cada día. Proverbios 5:21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Hemos mencionado en versículos anteriores, en estudios anteriores, cuando la Biblia habla de caminos, se refiere a la forma en que andamos cada día, la manera en que nos conducimos, la manera en que nos comportamos. Este versículo dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Todos nuestros actos, la forma en que nos comportamos, están constantemente bajo el escrutinio de Dios. Dice ese versículo, Él observa sus senderos. Él examina nuestra conducta. Dios todo lo ve y nada escapa a su juicio. Pero como mencionaba, los hijos de Dios, las hijas de Dios que caminan en integridad, en obediencia, estos se agradan de saber que los ojos de Dios están sobre ellos. Y este hecho es la razón de su buen comportamiento, pues buscan agradar cada día a Dios. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es motivo de alegría saber que no solo los ojos de Dios están ahí sobre nosotros para castigarnos. Sería muy triste y desalentador solo pensar en el castigo y disciplina de parte de Dios. Debemos saber también que sus ojos fielmente nos observan y Él nos da de su favor cuando caminamos en rectitud, que sus ojos nos cuidan y que Él derrama su gracia cada día sobre nosotros. Dice Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¿cuánto más los corazones de los hombres? Este versículo habla de muerte y destrucción. En hebreo, Seol y Abadón, el término Seol representa la vida después de la muerte y se puede referir a la muerte, al sepulcro o al infierno, el término Seol. Abadón es decadencia o destrucción. El asunto es que si Dios puede ver en las profundidades de la muerte y de la destrucción, seguramente estaría fácil para Él mirar el interior del corazón humano. Como lo dice Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño el corazón,
Estos constantes recordatorios de que Dios ve y sabe todo acerca de nosotros nos debe llevar al arrepentimiento y abandono de nuestro pecado. El saber que cada día estamos delante de un Dios santo, puro y bueno, debe alentarnos a vivir una vida en santidad. Jeremías 16:17 dice: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Dios hablando a su pueblo, pero asimismo esto está escrito para nosotros. Es el mismo principio. Donde quiera que intentaran ocultarse, Dios los encontraría. Donde quiera que intentemos ocultarnos para hacer lo malo, Dios nos encontrará. Ningún pecador se puede escapar de la justicia del Señor. Implacablemente Dios le atrapará, así como en las películas donde el inspector persigue a su víctima hasta atraparla. La ley escrita en el corazón del creyente y las consecuencias del pecado le agobiarán en su conciencia. Nadie va a poder ocultar nada del Señor, ni escapar del castigo merecido por causa del pecado. Sin embargo, el Hijo de Dios obediente encuentra consuelo en el celo del Señor por castigar el pecado, porque así como su ira arde contra la impiedad y la persigue implacablemente, con mayor intensidad su amor alcanza y cubre al arrepentido. Pues la justicia de Dios ya ha encontrado la satisfacción necesaria en los sufrimientos y en la muerte de Cristo. Esta misma justicia es la que el Señor atribuye o imputa a todos los que creen en Cristo. Hemos sido justificados por medio de Cristo. Dicho esto, pasemos a nuestro siguiente versículo de hoy. Es el versículo 4 de Proverbios 15. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La primera parte de este versículo nos dice: la lengua apacible es árbol de vida. Una habla dulce es curativa, como un árbol de vida es fuente de vitalidad. Los labios del justo instruyen, esto es, enseñan, y no sus propios argumentos, sino que enseñan la verdad de Dios, la cual trae consuelo y paz a los corazones. Proverbios 12:18 dice que la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en medicina? Es aquel medicamento que nos quitará el dolor y hasta nos traerá sanidad. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla, ¿qué hace que el dolor se vaya? Ese medicamento, y nos hace sentir aliviadas. Pues así mismo vienen a ser las palabras de aquella hermana que camina de manera justa. Vienen a ser aquel ungüento que nos alivia el dolor que podremos tener en el corazón. Sus palabras traen sanidad a nuestra alma, pues su lengua está cargada del amor y la sabiduría de Dios, que es capaz de aliviar nuestras dolencias. Se puede decir que aún en la enfermedad física, esta mujer provee palabras de consuelo y de esperanza. Dice Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Es vida para los que la consiguen. Qué afortunados son los que la preservan. Qué afortunada es esa mujer que posee esta sabiduría, porque su boca será como un manantial de fortaleza, fuerza y ánimo.
para quienes estén a su alrededor. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La justicia da vida. La justicia ha erradicado a la muerte. Las palabras en la boca del justo son vida para sí mismo y para quien las recibe. Se siente seguro con la sabiduría que posee de parte de Dios. La sabiduría de Dios es su seguridad. Y sus palabras también traen seguridad a otras almas necesitadas. Son la oportunidad de una vida nueva para el que se encuentra perdido. La lengua que comparte el Evangelio es como un árbol de vida en el sentido más pleno, porque comparte las buenas nuevas de salvación. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. El pecado de amargura, odio, rencor, me pinchó otra hoja, perdonen hermanas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad y la depresión son un mal que cada vez se ha vuelto más común en estos tiempos, como podemos ver, donde el pecado se ha desbordado y las enfermedades están en todo su apogeo. Y lo malo de esto es que la ansiedad y la depresión no son exclusivas para los no creyentes, para aquellos que no conocen a Dios, sino que a veces pueden llegar a asediar a nuestras hermanas en Cristo, que pasan por momentos difíciles, donde su fe se ve debilitada debido tal vez a las pruebas. Nosotros debemos estar atentas y llevar palabra de alegría a estas hermanas, palabras de aliento cargadas de la palabra de Dios, de tal forma que vengan a refrescar sus almas y les sea devuelto el gozo de su salvación. No olvidemos que al bendecir a otros con nuestras palabras, estamos usando nuestra lengua para la gloria de Dios. Recordando nuestro versículo 4, capítulo 15, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahora vamos a ver la lengua malvada que hace daño al espíritu. Las palabras crueles destruyen el espíritu de una persona. Santiago 3, 9 y 10 dice, con ella, con la lengua, bendecimos a Dios, al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No tiene congruencia. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el pasaje. Pero hermanas mías, que escuchan hoy este mensaje, amiga mía que estás aquí, el problema principal no está en la lengua. Está fundamentalmente en el corazón. Nuestra lengua pronuncia palabras que son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. El pecado de amargura, de odio, de rencor, el chisme, que también es un pecado, toda clase de pecados están en nuestro corazón y estos salen de nuestra boca en forma de palabras, quebrantando el espíritu de quienes están a nuestro alrededor. Es ahí donde se cumple la palabra de Dios que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua del justo es un reflejo de su corazón y la lengua del impío también es un reflejo de su corazón. Luego de saber esto, sería vano hablar de la lengua sin hablar del corazón.
También sería erróneo decir que el pecado es formado en la lengua, pues el pecado es concebido primeramente en el corazón. Vimos en unos de los versículos anteriores que las palabras del justo son dulzura, y en contraste a esto, las palabras del perverso corazón son amargura. A causa de la amargura que hay en nuestro corazón, en su corazón. Amargura es lo mismo que aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, tribulación. Efesios 4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ¿cómo quitar esa amargura de nosotros? Primeramente reconociendo que la tenemos, que es un pecado que nos separa de Dios, del cual me tengo que arrepentir. Y en arrepentimiento pedirle perdón a Dios. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si este pecado ha crecido en mí por falta de perdonar a alguien, debo perdonar a esa persona para poder quitar de mí el rencor y la amargura que me asedian. Si este pecado de amargura creció en mí por falta de aceptación de la voluntad de Dios en cualquier área de mi vida, debo pedirle a Dios que me ayude a aceptar su voluntad. Si yo no hago esto, mi pecado de amargura irá creciendo dentro de mí, a tal grado que no me dejará ver cómo sale de mi boca con tal facilidad que todos serán salpicados por ella y todos se darán cuenta de mi amargura menos yo. Las palabras hirientes pueden salir de nuestra boca directamente hacia nuestra víctima, fragmentando su espíritu. Pero también pueden salir de nuestra boca palabras que dañen el corazón de una persona sin que ella esté presente. Surten efecto destructivo cuando lo que hablamos de ellas llega a sus oídos. Ahí es cuando logramos quebrantar su corazón. Ahí es cuando esta persona, víctima de mi pecado llamado chisme, es lastimada. Dice Proverbios 18:8: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Los labios del chismoso parecieran bocados exquisitos, pero lo cierto es que llegan hasta lo más íntimo del ser. Sus palabras tienen el poder de dañar profundamente, ya sea difamando, hablando mentiras sobre alguien, afectando su integridad y su reputación. También Dios considera chisme el hablar verdades sobre alguien. A veces creemos que solo mentiras, pero el hablar verdades sobre alguien también es considerado chisme delante de Dios, y este es un pecado. Dice Proverbios 8:18: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. El que habla sobre la vida de otra persona sin su autorización ha caído en el pecado del chisme, aunque lo que habla sobre ella sea verdad. ¿Cómo podemos ayudarnos entre hermanas a no caer en este pecado? Si alguna hermana viene y me pregunta sobre la vida e intimidad de otra hermana, yo responderé que yo no soy la persona indicada para revelar su vida. Que vaya directamente con la hermana y le pregunte sobre su duda.
Si alguien viene y me quiere contar sobre la vida de otra hermana, yo le pediré que no me la cuente, y así ella no cae en pecado, ni yo tampoco. Y si alguien viene y se quiere quejar de una hermana, yo le diré, ve y díselo a ella para que arreglen sus diferencias, ya que yo no podré hacer nada, pero ella sí podrá tener la oportunidad de rectificar su falta contigo. Así nos amamos unas a otras y nos protegemos de salir heridas, víctimas de un pecado, de chisme, que se pudo haber evitado. Dios no lo quiera, pero si caemos en este pecado de chisme, debemos pedir perdón primeramente a Dios y después a quienes hayan resultado afectados por nuestra falta, por nuestro pecado. Para finalizar, quisiera exhortarlas a que roguemos a Dios que cada día nos recuerde que su mirada está sobre nosotros, para que con el poder de su Espíritu Santo podamos vivir una vida que le glorifique y que nos ayude a recordar que con nuestra lengua podemos bendecir a Dios y a nuestro prójimo, que veamos a nuestro Padre hablándonos a través de cada palabra escrita en este libro, pues este libro no solo representa la palabra de Dios, es realmente Dios hablando hoy a cada una de nosotras. Necesitamos ver al Padre, necesitamos ver al Hijo a través de cada línea escrita en este libro que atesoramos en nuestro corazón y que es llamado, que su nombre es Biblia, ¿verdad? La Biblia.